Hola, buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Nosotros acá en la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares tenemos mucha intención y muchas ganas de poder compartir estas jornadas científicas con todos los participantes. Y hoy tengo el placer de poder yo ser la anfitriona en esta sesión. Camilo tenía otro compromiso que aparte de ser, considero muy interesante, ya que tal como dice su título, recambio articular, cómo hemos avanzado, es un tema para los especialistas en nuestro trabajo donde confluimos con los cirujanos maxilofaciales. Tengo también el agrado de presentar hoy día a un gran amigo mío, al doctor Gonzalo Martinovich. Así que creo que va a ser una jornada súper, súper enriquecedora. Antes que todo, quiero agradecer a nuestros auspiciadores, BioVico y WebDental, que como siempre nos está acompañando, apoyando y haciendo esto posible, factible y de la manera más amena posible. Vamos a mostrar ahora un pequeño video promocional de nuestros auspiciadores y comenzaremos. 12 años informando a los dentistas de Chile y el mundo. Entrevistas, fotografías, sitio web de noticias, cursos, videos corporativos, simposios, periódico, impreso y digital. Cuando decimos que estamos en todas, es porque estamos en todas. Somos webdental.cl, el medio oficial de la odontología en Chile. También recordarles a todos ustedes de que tendremos nuestro congreso en conjunto con la Sociedad de Rayos, de Imaginología. Es muy interesante. Este congreso está titulado como Imaginología en TTM2. Lo vamos a realizar el 23 y 24 de octubre de este año. Ya tenemos casa donde lo realizaremos, así que pronto ya estará la información a disposición para que no olviden reservar la fecha, inscribirse y participar. Bueno, como les comentaba en un principio, tengo el agrado de poder presentar e introducir a un gran cirujano maxilofacial. El doctor Gonzalo Martinovich es especialista en cirugía y traumatología bucomaxilofacial desde el año 2013, así que tiene ya harta experiencia en el cuerpo. No quiere decir que tenga edad, doctor Martinovich, sino que experiencia en el cuerpo. Es magíster en ciencias médicas, con mención en cirugía de la Universidad de la Frontera desde el año 2019. Pertenece al staff del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Militar de Santiago, donde efectivamente es un hospital de gran referencia para traumatología. Ahí les va a comentar el doctor Martinovich, así que casos hay, casuística hay en el Hospital Militar. Es residente, jefe del servicio de urgencia del Hospital Militar de Santiago entre los años 2022 y 2024, coordinador del servicio de urgencia dental y maxilofacial del Hospital Militar de Santiago desde el 2015 a la fecha y es del staff del Servicio de Cirugía Maxilofacial de la Policía de Investigaciones de Chile desde el 2017 a la fecha. Hoy día nos va a presentar una charla muy interesante. Yo le pedí a Gonzalo que pudiésemos hablar un poco sobre recambio articular enfocado a cómo hemos ido avanzando, porque tal como lo conversábamos, ¿cierto, Gonza? Que esto si bien no es algo nuevo, no es algo que se esté haciendo desde ahora, ya podemos hablar con casuística de más años de seguimiento de nuestros pacientes, ¿o no, Gonza? Sí, Fran, oye, primero que
que todo es poder agradecer la invitación. Estoy muy contento en conjunto porque a mi equipo, la verdad que yo vengo en representación de un equipo. Uno nunca trabaja solo y tiene, digamos, gente que está con uno y que cree en estas cosas y que básicamente nos ha acompañado en este camino que, como bien dice el título, un poco hemos ido variando y hemos ido creciendo en relación a haciendo cosas. El tema del recambio articular siempre ha sido un tema medio tabú en nuestra sociedad. La verdad, inicialmente cuando recuerdo mis inicios en la beca, eran muy pocos los cirujanos que se atrevían a operar articulación porque tenía complicaciones y obviamente había que lidiar con ellas y siempre había ese sesgo de miedo en hacer cosas básicamente por generar algún más daño que beneficio. Segundo, los costos y el acceso a un montón de tecnología no estaban todavía tan disponibles como los tenemos hoy día. Y eso ha permitido, obviamente, que en conjunto hemos podido ir haciendo cosas, creciendo y hoy día teniendo una casuística importante en relación a la realidad de nuestro país. Y es un poquito lo que queremos mostrarle hoy día, básicamente nuestra experiencia los últimos casi 10 años en este tema y que obviamente muestra un poquito el desarrollo del Hospital Militar de Santiago, que es el lugar donde me he podido desarrollar clínica y quirúrgicamente. Doctor Martinovich, todo suyo aquí la audiencia, así Muchas que gracias. yo voy a ir anotando las preguntas para que al final de la charla podamos tener una pequeña conversación y por favor, libres de escribir todas las preguntas que quieran por el chat o si alguien tiene mi teléfono y me lo quiere mandar por interno, no hay ningún problema. La idea es que podamos compartir y que sea un espacio también de debate. ¿Me Te dejo escuchan ahí. bien, cierto? Se escucha perfecto. Ya, sí, por favor, la idea es tratar de hacer una jornada lo más dinámica que podamos y lo más entretenida para todos, ¿ya? Bueno, como les decía, el recambio articular, la verdad, es un tema bien importante para nosotros, solamente por la envergadura de la cirugía como tal, sino por el cambio que realizamos a nuestros pacientes. Por lo tanto, hoy día voy a tratar de compartir varias experiencias de ellos, por lo tanto les pido por favor que tengamos moderación con el tema de las fotos y los videos que vamos a sacar, porque básicamente son experiencias de vida de nuestros pacientes que vienen a relatar un poco cómo ellos han vivido su enfermedad. ¿Ya? No está de más contarles que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial ni tampoco con ninguna empresa que genere, digamos, este tipo de prótesis. ¿Ya? Este es mi querido hospital, el Hospital Militar de Santiago, donde me tocó ser residente cuando hice mi beca en los inicios del año 2010 en adelante y que ha sido mi casa y espero que sea mi casa por los próximos años también, en el cual cuento con un equipo de colegas y amigos, y que así los considero a todos, que son básicamente la espalda de cuando a uno se le ocurren cosas medias avesadas, estamos todos medio tirados de las mechas y vamos para adelante y hemos logrado hacer grandes cosas en conjunto. Gonza, ¿sabes Dime, qué? ¿Te acuerdas que se veían como unos cuadritos cuando probamos la diapo, ¿sí? unos cuadros grises? Se ven ahora de nuevo, en los que no veíamos antes. Entonces, como No que los, cubre una parte de no la los, presentación. sí, no tengo ninguno, ¿ah? ¿Tú no los ves? Sí, ahí lo vemos bien, ¿o no? Te cubre como si tapara algo hacia la derecha de mi mano derecha, en el fondo, mirando de frente al computador y arriba una Mm, barra. ya, pero ya ahora también. Sí, sí. Bueno, no te preocupes, dale nomás. Ya, dale. No tapa la presentación completa, solamente un pedacito. Ya, perfecto. Mira, me quise tomar 30 segundos para recordar a un gran colega y amigo, que Cristian Donier fue uno de los primeros que creyó en nosotros, en hacer cosas un poco más invasivas en sus pacientes en trastornos temporomandibulares. Y creo que es importante recordarlo porque él fue una parte importante del crecimiento y del desarrollo y algunos de los pacientes que vamos a mostrar hoy día eran pacientes de él. Los objetivos son básicamente realizar el proceso de diagnóstico, la verdad que no me voy a extender mucho en eso, porque ustedes son los expertos acá, y analizar algunas alternativas clínicas e imagiológicas del recambio articular total.
¿ya? Y obviamente mostrarle algunas cosas que hemos hecho a través de los años para que vean que efectivamente es una técnica segura y que realmente funciona, ¿ya? Obviamente nosotros nos creamos con este como mapa de trastornos temporomandibulares para el diagnóstico o los criterios de diagnóstico del año 2014, que hoy día ha cambiado un poco y que hoy día entendemos básicamente como un grupo de cosas, básicamente un grupo de condiciones que engloban todo lo que es musculoesquelético, neuromuscular y obviamente que afecta la articulación y las estructuras asociadas. Y hoy día entra muy en vigencia lo que es el Interarticular Pain and Dysfunction. Básicamente es el cambio de nombre de los trastornos degenerativos de Wilkes, que en etapa 4 o 5. Y también, obviamente, el tema de el Symptomatic Disc Displacement. ¿Ah? Obviamente, los trastornos tienen un componente multifactorial, todos lo sabemos, las influencias hormonales, el bruxismo, el estrés, hay algunos factores genéticos y todo esto lo ponemos en una juguera y que nos da básicamente que hay una mayor prevalencia, alrededor de unos 31% de prevalencia en adultos. Y lo más importante es que hoy día cada vez vemos más jóvenes o más niños con este problema y cada vez está más en boga y más relatado la necesidad de poder intervenirlos a temprana edad sin generar el temor de alterar los factores, digamos, los núcleos de crecimiento como el cóndilo mandibular, ¿ya? Sin ser machista, dos veces más frecuente en mujeres, obviamente, y la edad común entre los 18 y los 44 años, ¿ya? Hay un mayor riesgo, obviamente, de aparición, como les dije, en estos rangos etarios, más en personas blancas no hispanas. Y obviamente hay un tema importante y que está asociado con el eje emocional a nivel de una estandarización del nivel socioeconómico que también está asociado a esto, ¿ya? Por lo tanto, cuando tenemos una evaluación, nos enfrentamos a un paciente, tenemos que tener una historia clínica. El motivo de consulta aquí es fundamental. Es el relato de nuestro paciente para saber a dónde vamos con esto. Cuándo partió, qué se le ha hecho, ha consultado a algún tipo de especialista o lo ha atendido un odontólogo general, que es generalmente lo que ocurre. El odontólogo general le ha hecho un plano, no ha funcionado y viene, digamos, con esa como preseteo de decir no quiero más planos, quiero una solución. ¿Ya? Obviamente, la gran mayoría de los que llegan ya a la última línea tienen comorbilidades médicas y psiquiátricas y para funciones que son obviamente un factor que sigue haciéndonos ruido posteriormente a este tipo de tratamiento. Este trabajo que salió ahora el 2024 es muy interesante porque básicamente engloba y le da un enfoque propuesto para separar los componentes en componentes miogénicos y los componentes electrogénicos como separados, ¿ya? Y eso lograr hacer un diagnóstico que nos permita tener una estructura, una historia, un examen y las imágenes que a mi modo de ver siempre son necesarias, ¿ya? Y obviamente el modelo, como les explicaba, biopsicosocial integrado es muy importante. Dentro de esta clasificación, obviamente, viene la clasificación de los dolores, en que los clasificamos en distintos ejes. El eje uno que son los trastornos físicos, en que tenemos el dolor somático y el dolor neuropático. Y el eje 2 obviamente, los trastornos del ánimo y la ansiedad, que hoy día siempre son un factor concomitante a los pacientes que sufren de estas patologías. En conjunto, ambos nos debería dar un diagnóstico, ¿cierto? Y que obviamente los pacientes que llegan a la última línea de tratamiento son aquellos que su dolor somático se transforma en un dolor profundo y generalmente un componente musculoesquelético que les impide tener una vida normal. Me refiero a comer sin dolor, cefaleas crónicas o un montón de otros tipos de patologías que hacen que su vida sea absolutamente anormal. Y dentro de los tratamientos que tenemos para poderlas llevar digamos, a una solución, tenemos los tratamientos conservadores, los mínimamente invasivos, los invasivos ya, y obviamente los sustitutivos como los recambios articulares, que tenemos las prótesis customizadas y las prótesis stock, ¿ya? Que realmente están asociadas a la clasificación de Wilkes 4 y 5. Importante de esta guía del 2024 es básicamente, como les explicaba, que reemplaza algunos términos, pero lo más importante es que considera los términos interarticulares asociados al dolor, ¿ya? Y obviamente
el enfoque está basado en una fisiopatología estructural e inflamatoria. Por lo tanto, cuando eso lo llevamos a la práctica los cirujanos, lo podemos de alguna forma evidenciar dependiendo de distintos niveles. Y este es una escala bien como práctica que digamos, publicó el año pasado. Y básicamente nos ordena un poco cuáles serían nuestras líneas de tratamiento para ir desde lo menos invasivo, como obviamente lo vimos en sus tratamientos iniciales, eh, ya sea las artrocentesis o algunas infiltraciones, con un relato clínico. Y si a eso le unimos, obviamente, la parte imageológica, vamos a tener la evaluación final con un diagnóstico multidisciplinario que generalmente está dado por el disfuncionista y, obviamente, en este caso, nosotros, los cirujanos. Nuestras imágenes diagnósticas en general, nuestra caballito de batalla, la radiografía panorámica en forma inicial, siempre nos da y nos entrega bastante información. Siempre hay que complementar esto con algunas otras imágenes que son fundamentales para el diagnóstico de las patologías en trastornos temporomandibulares. Me refiero básicamente a los combin, las resonancias magnéticas y en algunos casos cuando sospechamos que hay anomalías del crecimiento, obviamente los PET o cuando hay alguna sospecha de alguna patología de tipo neoplásica, obviamente los PET o los PET-CT, ¿ya? Por lo tanto, partimos con un manejo terapéutico, un nivel uno conservador, ya sea la férula, fisioterapia, manejo de, digamos, de infiltraciones con los puntos trigger y nos pasamos a un nivel secundario que obviamente es y sigue siendo el aliviador inicial del dolor, que son nuestras artrocentesis, ¿ya? Eh, Cuando nos pasamos al siguiente escalafón, tenemos lo que son nuestras discopexias. Con dos aspas de sutura. Y ahí ustedes pueden ver cómo con un acceso preauricular, conservador, nosotros logramos hacer la reposición discal de ese disco que estaba absolutamente desplazado porque su sistema ligamentario ya no permitía que estuviese en posición y con esto recuperamos función y obviamente recuperamos la posibilidad de que nuestros pacientes puedan volver a morder, comer, hablar o tener una vida normal. Las indicaciones para el reemplazo articular total, básicamente en la literatura, están bien especificadas. La verdad que son por libro hace como 20 años la anquilosis, la artrosis severa, la resolución condilar idiopática y algunos fallos quirúrgicos previos que obviamente conllevan a esta última línea de batalla. Yo agregaría básicamente las enfermedades articulares degenerativas, como las ortoartritis que ya no tienen ningún tipo de manejo reumatológico ni tampoco clínico, las anquilosis recurrentes, las fracturas condilares irreparables, y que puede ser también por algunas neoplasias, reconstrucciones aloplásticas fallidas, necrosis vasculares, neoplasias, como dije anteriormente, y algunas alteraciones congénitas, ¿ya? Contraindicaciones, obviamente, la alergia a algunos componentes protésicos, dependiendo la marca o la empresa que fabrique las prótesis, la verdad es que es el tipo de componente que sobre todo o reemplaza el componente eh, condilio, ¿ya? Es súper importante tener claro cuando uno usa uno u otro, qué tipo de materiales son los que estamos poniendo en nuestros pacientes cuando tenemos alguna sospecha de alguna alergia. Infecciones crónicas, la verdad que en general, con los protocolos que utilizamos, las infecciones crónicas en este tipo de pacientes son pocas, ¿ya? Y obviamente condiciones sistémicas que impidan que el paciente pueda ser operado. Dentro de eso tenemos, como les decía yo, los prótesis stock o versus las personalizadas. Las stock en general son prótesis que vienen en distintos tamaños, tanto en largo como ancho, dependiendo de lo que uno pueda buscar. La diferencia es que tienen un costo bastante menos elevado que las prótesis customizadas, ¿ya? Los materiales son titanio, polietileno, algunas mezclas también con cromo cobalto y su diseño siempre es a nivel computacional, ¿ya? Ventajas y desventajas de uno y otro. Obviamente la ventaja del stock es que la disponibilidad es inmediata y no necesito mandarla a hacer. Siempre la voy a tener a mano. El costo es menor, obviamente es menor tiempo quirúrgico porque no voy a poder adaptar la prótesis, sino que tengo que posicionarla a la cavidad del enoide y va a estar y con eso y tiene que funcionar. Son adecuadas para algunas anatomías estándar, no funcionan para todos y tiene una tasa de éxito alta. Las desventajas, obviamente, como les decía, que la adaptación es bastante imprecisa,
tienen menor precisión funcional al momento de generar aperturas y lateralidades y no está recomendada para casos complejos, ¿ya? Entonces, los resultados clínicos nos dicen que con este tipo de tratamiento vamos a tener una reducción del dolor, una mejora funcional y obviamente una sobrevida de un tratamiento que puede durar más de 20 años. ¿Ya? Las complicaciones, como se los dije, básicamente infecciones, algunas están descritas osificaciones fuera del lugar de la caída adenoide y obviamente el fallo de la prótesis, que ya sea por mal posicionamiento, luxación de ella o alguna fractura del componente condilio o soltura de tornillos, ¿ya? Siempre tenemos que tener claro que esto se va a hacer en base en una planeación virtual, que ya se los voy a mostrar cómo vamos a ir haciéndola paso a paso, las guías quirúrgicas y obviamente la evaluación personalizada. Es así como alrededor del año 2015, 2014, en conjunto con el doctor Jerko Raffo, que más de algunos lo debe conocer, partimos con los primeros casos. Y ya, como les decía, fuimos creciendo a través de los años y ya en el año 2018 y empezamos a tener un crecimiento exponencial con distintos tipos de pacientes. Este fue uno de los primeros pacientes que vimos para hacer un recambio articular. La señora Rosa llegó con nosotros básicamente después de pasar por varios colegas que solamente le realizaron extracciones porque ella tenía dolor en la zona mandibular izquierda. Y era un dolor que lo aducían a un dolor dentario, por lo tanto le hicieron extracciones prácticamente de todos los molares de ese lado. Y cuando llegó nosotros pedimos o nos fijamos que en la radiografía panorámica, que era nuestro caballito de batalla que les decía yo, había una imagen muy sugerente de algo raro acá arriba y básicamente solicitamos un escáner, en el cual nos encontramos con esta masa que estaba albergando todo el componente del espacio maxilar y obviamente estaba desplazando la entrada del nervio dentario inferior y eso le estaba causando el dolor a este paciente. Si ustedes se fijan, la masa era de gran envergadura y obviamente generaba miren dónde está la espina, ahí se las paré. Y obviamente nosotros lo primero que hicimos fue generar un modelo estereotográfico para poder ver más o menos qué era lo que teníamos que operar y obviamente cómo lo íbamos a operar. Y eso básicamente lo planteamos en este caso, una prótesis de la empresa Arfix, en que nos configuraron un modelo virtual en que pudimos ver más o menos la línea de corte para respetar el nervio alveolar y obviamente la reconstrucción, como les explicaba yo, del componente protésico con la resección completa del componente tericoide en este caso, que lamentablemente en la zona de la inserción inferior del osteocondroma que tenía esta paciente, no podíamos respetar la coronoide. ¿Ya? Diseñamos virtualmente las guías de corte, diseñamos virtualmente la prótesis y partimos. Y así se hace. Básicamente tenemos que hacer dos accesos, un preauricular y un submandibular, el cual es bastante estético porque queda escondida alrededor de la zona de la inserción de la oreja. Y el inferior, la verdad que va muy escondido alrededor de un par de centímetros y pasa absolutamente desapercibido. Se hace el acceso condilar primero, en que vamos capa a capa mirando para no encontrarnos con las inserciones o sea, perdón, las ramas del nervio facial. Una vez que tenemos el acceso superior, hacemos el acceso inferior para poder montar nuestra guía de corte que nos permite de alguna forma tener claridad dónde angulamos y dónde cortamos. Una vez posicionada nuestra guía y obviamente pudimos cortar y resecar esta gran masa de tejido óseo ectópico que, como les explicaba inicialmente, estaba generando un dolor importante a este paciente y que nadie se explicaba dónde venía y era básicamente por el desplazamiento de la inserción del nervio dentario inferior, producto del crecimiento de esto por años. ¿Ya? Retiramos la masa, retiramos todos los componentes capsulares, dejamos la zona glenoidea para poder asentar nuestra caja y posteriormente insertamos nuestro cóndilo mandibular
para que quede asentado en la cavidad como vemos acá. ¿Ya? La idea es que, si ustedes se fijan, estos eran de los primeros diseños que hicimos, la aleta lateral está un poco reducida y obviamente la pestaña posterior también. ¿Ya? Todas esas cosas las hemos ido mejorando y creciendo. Acá hay una imagen de la gran masa que tuvimos que retirar en dos segmentos porque era demasiado volumen para poderlo retirar solamente por el acceso pequeño que hicimos. Fíjense el tamaño, bastante grande. Y este es el control imaginológico de la paciente. Básicamente la cavidad glenoidea nueva insertada en la base del cráneo con una buena posición del componente articular dentro de esta nueva cavidad glenoidea que fabricamos. Como les decía yo, fíjense la posición del cóndilo nuevo y obviamente lo más importante es, ese es en la recuperación post cirugía, o sea, saliendo, todavía está media dormida. Si ustedes se fijan, tiene la posibilidad de tener una apertura bucal, limitada obviamente porque fue recién operada, pero dentro de parámetros absolutamente normales. ¿Ya? Este es un gran orgullo para nosotros, nuestra moneda del servicio, así que se las muestro para que si alguno la quiere, bienvenido sea al club de los máxilos del Hospital Militar. Después, en este mismo periodo, llegó nuestra querida señora Rosa. La señora Rosa venía con problemas de trastornos temporomandibulares y artrosis desde el año 2015. Llegó con nosotros el año 2018, o sea, 3 años de dolor, 3 años de tratamientos que no funcionaron, planos, bloqueo anestésico, terapia para la artrosis, seguía con dolor. Cuando llegó no podía ni siquiera comer nada que tuviese consistencia dura, estaba comiendo papilla. Y eso obviamente el eje emocional de los pacientes los afecta mucho, ¿ya? Eh, Planificamos una cirugía de recambio articular bilateral con ella, producto de varias razones. La primera, que ella tenía una clase esqueletal tipo 2 que conllevaba que tuviese una inestabilidad oclusal importante. Tenía falta de meseta posterior, no tenía molares, por lo tanto, dejar en la misma posición la mandíbula iba a lograr solamente tener más inestabilidad en el futuro y eso obviamente podía conllevar fracasos en el recambio mismo. Como ya habíamos tenido un par de estas cirugías, fuimos aprendiendo y modificamos algunas cosas. Modificamos la pestaña lateral para que tuviese más contención en los movimientos laterales, porque nos dimos cuenta que aunque la literatura nos decía que los pacientes con recambio articular no podían mover su mandíbula hacia los lados, y así como lo ha demostrado Momar en un montón de artículos, tanto en modelos in vitro, animales y humanos, los pacientes sí tienen movimientos laterales y sí se pueden luxar. Así como se luxan las prótesis de cadera, las luxaciones de las prótesis articulares también ocurren. Y es por eso hoy día, por ejemplo, que en nuestros modelos ya no hacemos la resección del componente coronoideo, salvo que hubiese una hiperplasia coronoidea, ya que eso, las inserciones del temporal anterior, nos permiten garantizar un poquito más de seguridad para que los movimientos laterales tengan alguna contención. Mismo acceso, como les conté anteriormente, vamos plano a plano hasta llegar a nuestro plano de referencia, que es el arco cigomático y obviamente todo el componente articular. Nuestra guía inferior, la resección del componente condilio, la instalación de la fosa. Acá está el componente condilio resecado con la guía de corte. Y interesante en este caso que cuando vimos el TAC postoperatorio, nos dimos cuenta que había una pequeña separación en el componente articular del lado derecho en relación a su adaptación con la rama mandibular. Era una leve separación y que pensamos que nos iba a generar algún problema. Misma situación, postoperatorio inmediato, recuperación, paciente recién despertando de la cirugía, dinámica mandibular conservada. Si ustedes se fijan, ahí está la reconstrucción, ahí se ve la leve separación, prótesis en posición, paciente con dinámica mandibular normal.
Este es el control radiográfico este año. Todos los años la veo. He tenido que generar algunas infiltraciones de Botox en los músculos masticadores porque independiente de que hayamos resuelto el problema funcional de la articulación, los músculos masticadores siguen pasándonos la cuenta y obviamente estos pacientes, aun cuando tengan un recambio articular, siguen bruxando, siguen teniendo miotonías y un montón de otro tipo de componentes en relación al eje 2. Nuestro siguiente paciente es mi querida paciente Joana. Cuando llegó conmigo el año 2017 tenía 29 años, ya con, si ustedes se fijan, una artrosis de ATM derecha a temprana edad, mucho dolor, dolor en los músculos, dolor exacerbado al lado derecho, crépito, dinámica mandibular conservada hasta cierto punto, sin lateralidades y imageológicamente gran deterioro de la cabeza condilar derecha, fusionamiento corticales. Se practicó una artrocentesis el año 2017 para bajar el dolor. El control de un mes básicamente seguía con dolor, palpación, no funcionó mucho. El año 2017 incluso ingresa por dolor o por cefalea a la unidad de intermedio del hospital porque pensaban que había algo más y obviamente el eje 2 estaba pero vuelto loco en ella en ese tiempo. ¿Ya? La perdí más o menos 3 años. Ella es militar, así que estuvo destinada en otra región. Volvió conmigo el año 2020 y ya en ese tiempo teníamos una apertura bucal de 27 milímetros. Por lo tanto, ya decidimos actuar y esa primera instancia fue una planificación en dos tiempos. Lo primero que hicimos fue preparar la articulación izquierda, que era la articulación que ella tenía en mejores condiciones. ¿Y por qué hicimos esto? Básicamente porque hicimos una discopexia abierta, que se la voy a mostrar, principalmente para poder preparar esa articulación, cosa de que pudiese aguantar eh, la cirugía ortognática que iba a tener a posterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque planificamos un recambio articular izquierdo, perdón, derecho con cirugía ortognática más la discopexia del lado izquierdo. ¿Ok? Esta es la resonancia del año 2017, donde podemos ver claramente el deterioro y el desplazamiento del disco que básicamente no teníamos cómo reposicionar. Tornillo que pasa por la cabeza. Esa es la cirugía de la discopexia izquierda que ya habíamos mostrado anteriormente, donde ustedes pueden ver que el disco articular está reposicionado en forma y función para poder de alguna forma aguantar todo lo que venía a futuro. Este es el postoperatorio inmediato. Si ustedes se fijan, ella ya puede abrir más de 27 milímetros, tiene laterales positivas sin dolor. Prácticamente las complicaciones en el ramo frontal son asociadas a el traccionamiento de los tejidos cuando uno lo hace y en la gran mayoría de los pacientes revierte. Nadie pudo suponer que en esos tiempos íbamos a tener una pandemia y por lo tanto perdimos nuestro paciente otra cantidad de tiempo y volvió más o menos el año 2021 en que tenía ya su tratamiento de ortodoncia más o menos avanzado y que obviamente habíamos mejorado bastante lo que era la condición de la articulación de la ATM izquierda. ¿Ya? Fue candidata a recambio articular derecho con la cirugía ortognática y la operamos el año 2022. Lo mismo, hicimos nuestra planificación virtual donde tenemos todas las placas customizadas con las guías de corte para poder de alguna forma nosotros tener claridad milimétricamente dónde vamos a hacer nuestros cortes en el hueso y la reposición de tanto los maxilares como la cavidad glenoidea. Cuando operamos esto, la idea es que sea absolutamente exacto, porque obviamente son distintos factores que se juntan, y se juntan uno que es la planificación de la articulación como tal, y otro por otro lado es la planificación virtual de la cirugía ortognática. Y a veces ocurre, como en este caso, en que de alguna manera, cuando operamos y tenemos cosas que tienen que calzar por todas partes, hay algunas cosas que empiezan a hacernos ruido. Y eso nos pasó con ella.
Básicamente, la oclusión estaba bastante más atrás de lo que nosotros inicialmente habíamos planificado y dijimos tal vez es algo posicional que nos pasa muchas veces con los pacientes de cirugía ortognática y pasamos con tratamiento elástico, kinesiología extremadamente dura inmediatamente para reponer todo lo que es la removilización de la musculatura y del nervio facial. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, básicamente al minuto de controlar radiográficamente esto, nos dimos cuenta que la posición del cóndilo articular no estaba en la fosa. Y por lo tanto, eso significa que había un problema de posicionamiento y que no sabíamos dónde estaba. Hablamos con la gente de que nos customizó esto y no entendían qué había ocurrido si básicamente estaba todo hecho a medida. Cuando hicimos la superposición de los segmentos de lo que teníamos versus de lo que realmente se había planificado, veíamos que había una discrepancia lateral de, importante de la cabeza condilar y descendida. Por lo tanto, teníamos un problema y teníamos que ver de dónde era. Cuando hicimos la superposición de las imágenes del pre-virtual versus el post-operado, nos dimos cuenta que el maxilar estaba en buena posición, el engranaje dentario estaba en buena posición, pero había una discrepancia de la posición de la rama del lado izquierdo. ¿Qué pasó? Todo esto posicionado, no sabemos qué ocurrió. Pensamos que podía haber habido una discrepancia en la toma de registros. El problema era cómo lo arreglamos, porque básicamente el paciente estaba operado con un sistema que estaba hecho a la medida y hoy día teníamos que soltar esto y reposicionarlo de manera más tradicional como hacemos una cirugía ortognática. Y es por eso que solicitamos ayuda de la gente de radiología del hospital, que a través de un equipo sonográfico muy básico, nos logró ayudar a reposicionar esta prótesis articular sin necesidad de tener que abrir y tener siempre la duda de la contaminación de un elemento protésico que obviamente uno lo refuerza con grasa y demás es para no abrirlo nunca más. Hicimos el reposicionamiento y básicamente nuestra querida Joana ya el año 2023 retiramos todos sus aparatos metálicos. Si ustedes se fijan, esto era lo que teníamos inicialmente. Fíjense que hay una leve separación en la oclusión del lado derecho y una vez que hicimos la reposición con el sonógrafo, hoy día tenemos una dinámica mandibular relativamente normal de apertura y cierre con una posición mandibular mucho más engranada de lo que teníamos antes. ¿M? Esto es lo que teníamos antes de reposicionarlo y esto, el lado izquierdo, es lo que tenemos hoy día en el control del 2025. Y este es Joana, po. Lo más importante. El año pasado le pregunté qué era lo que le molestaba. Desde que me operaron. Si ustedes se fijan, la dinámica facial está absolutamente recuperada. Es un paciente que puede vivir su vida en forma normal. Tiene algunas sensaciones alteradas, producto muchas veces de que hay un ramito acá del nervio facial que se llama cigomato-facial, que muchas veces puede generar en algunos pacientes alteración de la sensibilidad, pero no de la movilidad. ¿Ya? Y es por eso que es súper importante que la escuchen y hoy día, ¿cuál es su dinámica de apertura y cierre? Casi 3 años postoperatorio. Abre grande. Bien, cierra. De nuevo, última vez. Cierra. Bien, Y lo perfecto. más ¿Cómo te sientes? importante es ¿Está bien? lo que opina Joana, po. ¿Quién es tu tratante? Doctor Martínez. El doctor Martínez, ya. ¿En qué fecha más o menos él te operó? Noviembre del 2022, 23, no me acuerdo del año exacto. Ya dos años y medio, a lo mejor 3 años de operar. Ya. La cirugía que te hizo, ¿te acuerdas cuál fue? Recambio articular y ortognática. Ya. Recambio articular de uno o de los dos lados.
lado derecho. Ya, ya. Y cuéntame, han pasado ya 2 años y medio, ¿cómo te has sentido? ¿Han habido cambios de alguna manera? Cambio totalmente. O sea, Ya, Joana. en mi día a día, los dolores de cabeza desaparecieron. Eh, yo prácticamente estilo de vida muy sano no tenía porque de los 7 días de la semana pasaba por lo menos 5 con medicamentos endovenosos ya. Ni siquiera la analgesia oral me hacía efecto. Los dolores eran principalmente a nivel muscular, los temporales eran insoportables. O sea, yo no podía, no tenía un trabajo tranquilo porque los dolores me limitaban. Y cuéntame, desde antes de la operación hasta ahora, por ejemplo, la apertura bucal, ¿cómo ha andado? Bien. O sea, por ejemplo, antes yo no podía comer completo. Ahora sí, yo tengo una apertura limitada, pero muy distinta a la que tenía antes. Tenía antes también crepitación, o sea, yo al abrir la boca y sentía como vidrio molido Te prácticamente. sonaba. Horrible, Ya, sí. ya no sientes que te suena. No, nada. O sea, Perfecto. mi vida cambió 100%. Ya, qué bueno. O sea, estás contenta. Sí, totalmente. O sea, el equipo médico me acogió aquí desde el 2018 hasta el 2022, 23 que fue mi cirugía y la verdad es que viví un cambio 100%. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Mi querido y último paciente para mostrarles es para que vean también la implicancia de este tipo de tratamientos en la reconstrucción de los pacientes secuelados de cáncer, ¿ya? Arnaldo es un paciente que tuvo un carcinoma espinoso, o sea, escamoso de parótida derecha, y que fue operado más o menos hace unos 5 años por el equipo de cabeza y cuello del Hospital Militar, en que en el minuto de hacer la resección quirúrgica del tumor, se dieron cuenta que el tumor había infiltrado bastante más componentes de los que se veían en las imágenes iniciales. Eso conllevó a tener que hacer una resección bastante más grande y conllevó obviamente a tener que resecar el cóndilo mandibular, más tejido del conducto auditivo externo y varias cosas. Era un paciente que tenía un pronóstico súper malo. Era un carcinoma en etapa 4, el que la verdad iba a ser dado solamente de tratamiento paliativo con radioterapia. Y la verdad que la vida a veces nos da muchas sorpresas y este paciente al cabo de los años dio absolutamente test, tanto imageneológicos como serológicos negativos a su cáncer. Y estaba de alta en su casa un día y se tropezó jardineando en la casa, como nos puede pasar a cualquiera, y en esa tropezada sintió un ruido. Y ese ruido básicamente fue que la placa que en este minuto articulaba el cóndilo se clavó en la base del cráneo. Y quedó trabada la mandíbula porque la placa estaba obviamente metida allá arriba. Por lo tanto, rápidamente el equipo cabeza y cuello nos pidió que nos pusiéramos en campaña para poder operar a este paciente y generar ese retiro del elemento, digamos, intracraneal y la reconstrucción tanto del arco cigomático que lo había perdido por la resección y obviamente el componente condilar mandibular. Hicimos un equipo en conjunto con neurocirugía, cabeza y cuello para poder hacer una osteotomía que iba casi en la base del cráneo para poder reposicionar esta base, digamos, glenoidea nueva y la cavidad articular. Y básicamente estos son los resultados cuando una prótesis está bien asentada y tiene posibilidades de engranaje con su cavidad glenoidea en un movimiento que es absolutamente funcional tanto en desplazamiento como en apertura y cierre, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, eh, van a ver el asentamiento de la cavidad glenoidea en la base craneal. Tuvimos que hacer una resección que comprometió parte del piso, digamos, de donde se aloja el cerebro para poder posicionar nuestra cavidad glenoidea
obliterar que la parte meningia no hubiera estado dañada ni se hubiese hecho una fístula de líquido encefalorraquídeo y lograr un cierre completo de la zona sin que hubiesen infecciones. Este Arnoldo en 2 meses. A los lados, derecha, izquierda, lo que más usted pueda. Eh, los laditos. Excelente. Cuéntenos cómo se siente ahora del dolor, de la apertura. Me encuentro súper bien. La apertura un poco más amplia y sin dolor, sin molestia ¿Cuánto llevamos operado ya? de la operación. Son como partimos en febrero, más son 2 meses y algo Perfecto. de la operación. Ya estamos comiendo. Sí, comiendo normal, sin problema al masticar ni al ir y cerrar la boca. Maravilloso. Abra. Bueno, un año después, seguimos con una muy buena dinámica. Paciente realimentado, vida normal. ¿Y qué nos dice él? Posterior a la cirugía y al tratamiento kinesiológico, me he sentido bastante bien, sin dolores, con la apertura de la boca adecuada para masticar y ingerir los alimentos. No he sentido dolor ni molestia alguna. Solamente la limitación de una abertura total bueno, ya no la tengo. Pero en términos generales me he sentido bastante bien. La modulación de la voz creo que está normal y eso, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, como conclusión, el reemplazo total de una articulación temporomandibular es efectivo en distintos tipos de enfermedades. La selección del paciente tiene que ser precisa. Obviamente que nuestras guías ayudan a poder de alguna forma minimizar los riesgos y hacer una cirugía bastante más rápida y efectiva, pero los diseños tienen fallas y tenemos que ir innovando y creciendo en conjunto para ver cómo las resolvemos. Los pacientes hoy día en nuestros sistemas no pueden darse el lujo de que eventualmente esto falle y tenemos que rehacer todo un tratamiento que tiene un alto costo. Tenemos que creerle a la clínica y a la experiencia de nosotros que algo está bien o algo está mal o que podemos de alguna forma en la terapia kinésica o la terapia posterior de la disfunción, el paciente va a andar bien. Debemos darle espacio a la adaptación. El cuerpo humano es la máquina más perfecta y se adapta a cada cambio. Por lo tanto, tenemos que creer en que los pacientes son capaces de poder resolver sus enfermedades. Y obviamente los diseños y registros de la planificación tienen que ser realizados por un solo operador para no tener discrepancias en las tomas de registros. ¿Ya? Eh, Uno siempre, los cirujanos creen que estamos solos, ¿ah? Pero la verdad que no estamos solos. Las fotos, digamos, son bien bonitas cuando uno sale operando, pero la verdad es que uno siempre tiene que tener claro que detrás de esto hay un equipo, que somos hartos y que participan constantemente con nosotros para poder lograr estos resultados y que de alguna forma tienen, como les dije anteriormente, la misma locura que nosotros en la cabeza y que de alguna forma creemos que es el camino correcto y que lo hemos estado tratando de lograr estos últimos 10 años y creemos que vamos a ir por muchos más adelante. Así que no me queda nada más que darles las gracias. Espero que haya sido bastante productivo y constructivo para que vean un punto de vista diferente tal vez de los tratamientos que ustedes día a día ven. Y espero haberlo hecho lo más simple posible para que todos podamos entenderlo de la manera más fácil. Muchas gracias. Les dejo obviamente las referencias bibliográficas de toda la publicación, van a estar aquí para quien quiera descargarlas posteriormente. Y Fran, te devuelvo el control. ¿Mm? Oye, gracias Gonzalo por esta charla. Estuvo muy, muy, muy gráfica. A veces pasa que a uno le hablan, pero no muestran mucho. Y lo interesante es poder ver, porque em,
En general, nuestra especialidad va un poco antes del pabellón. Entonces, a veces nos pasa que según los casos podemos llegar a ser un poco escépticos con algunas cosas, y cuando lo vas viendo o vas viendo resultados, de repente, y trabajo en equipo, logras también como entender que esto es parte dentro de la cadena también, no uno u otro, sino que podría ser también el complemento en los casos, como dices tú, puntuales, específicos, porque claramente son tratamientos que ya per se tienen un riesgo mayor. O sea, ya meterse quirúrgicamente, tú sabes que igual apuestas a la recuperación del paciente, apuestas a que generalmente no es lo más común los más jóvenes, sino que en general pacientes un poquito mayor que tienen una probabilidad de recuperación distinta, por ejemplo, a un joven. Entonces hay mayor apuesta, o sea, definitivamente. Dejo abierto, no sé si tienen preguntas, porque si no, yo tengo un par que es como para que pimponeemos la información. Mm. Mientras nos escriben aquí, a ver si es que alguien se anima. Yo te quería preguntar, Gonza, mira, me llama la atención, por ejemplo, en la segunda paciente en rosa, ¿sí? Tú hablas de que era una paciente con un proceso osteoartrósico o básicamente era una osteoartritis, porque Exacto. tenía el edema, tenía esta como alteración de las corticales, como todos los signos y síntomas más clásicos. En casos de pacientes que tienen esta condición bilateral, en general, nosotros, dentro de lo primero que pensamos, más que en algo local, es en algo más sistémico, pensando de que no es tan probable que se afecte al tiro con un cuadro de osteoartrosis bilateral, sino que en general, como tiene otro tipo de componente, a veces un poco mecánico, estructural, eh, debuta más con una que con otra, ¿no? Y en ese sentido siempre tratamos de descartar, por ejemplo, artritis reumatoide. ¿Qué experiencia tienen con respecto a estos casos que son bilaterales en relación a si un paciente da positivo para reumatología? Porque me imagino que es más complejo el tema de seleccionar prótesis o optar por ellos, porque si rechazan su propio cuerpo, van a rechazar o tienes más probabilidad de que rechacen lo más externo, ¿o no? ¿Qué Mira, opinión tienes? Mira, la verdad es que como protocolo siempre nosotros hacemos todo el screening de patologías, sobre todo en relación a todos los componentes digamos, de reumatoideos. Ya eso es como eh, pasa el episodio uno viene con toda la batería de exámenes, pero la verdad que el rechazo no tiene que ver básicamente por el componente del componente reumatoideo propiamente tal, producto de que en general, independiente que puedan tener un componente inmunológico disminuido o alterado, no va a significar, digamos, mayor tema en el rechazo de este componente articular eh, extracorpóreo, ponte, por ponerle un nombre. Principalmente porque yo me preocuparía más por los pacientes que tienen componentes más de osteopenia que los pacientes que tienen componentes reumatoides, principalmente porque como esto inicialmente tiene una traba mecánica en el hueso y posteriormente hay una osificación de algunos de los tornillos para poder de alguna manera lograr la fijación final, obviamente alguno de esos tornillos puede fallar en el proceso digamos, de postura. Y por eso es tan importante tener distintos puntos de anclaje, principalmente porque no tienes capacidad de poder mover esto de un lugar a otro si es que en las perforaciones que hiciste no tuviste el anclaje suficiente para sujetar esto. Porque si los tornillos quedan sueltos, obviamente va a haber un proceso infeccioso asociado, sí o sí, y esa prótesis va a fallar. Entonces, sí, ahí hoy día, incluso hoy día lo discutíamos, estamos tratando de una nueva línea de investigación, sobre todo con la parte de la vitamina D, y para allá va la cosa hoy día para nosotros, por lo menos, más que los componentes Para reumatoides. potenciar el desarrollo más óseo. Yo Exactamente. lo pensaba el otro porque al final todas estas enfermedades que son más sistémicas, en general, reumatoides, son como inflamatorias. Y me imagino que dentro de las características más importantes, como tú mencionabas, de esta prótesis, es que quede en un lugar exacto.
Y cuando tú tienes edema, tienes más probabilidades que este edema logre desplazar estructuras también, po. O sea, de que vaya Sí, como por cambiando su posición. eso es tan importante la quine temprana. Nosotros, el día siguiente del paciente operado, está en kinesioterapia al tiro. Y esa kinesioterapia tiene la capacidad de movilizar la articulación para que básicamente el edema residual de la cirugía empiece a disminuir, a irse, a irse, a irse, a irse. Entonces, en general, como te digo, teniendo claro cómo funciona y cuáles son los mecanismos que nuestro mismo cuerpo tiene para poder hacer algún drenaje, efectivamente el movimiento es lo fundamental. Ahora, diferente es el caso, por ejemplo, de Arnoldo. Arnoldo, cuando fue operado por un cáncer, perdió toda su cadena glandular de todo ese lado. Por lo tanto, todo su componente linfático no estaba. Por lo tanto, Ah. la posibilidad de hacer un seroma en esa zona era altísima. Por lo tanto, con él fuimos mucho más precavidos, lo comprimimos, hicimos otro tipo de cosas como para minimizar la posibilidad del edema. La sutura era bastante menos bonita, pero era más funcional para que no se nos abriera ese tejido que ya tenía un tratamiento previo. Entonces, por eso te digo, cada paciente es individual, cada paciente es un mundo, cada paciente hacemos cosas diferentes para poder resolver su problema al final. Andrés Rosa te agradece por la presentación. Está Muchas aquí gracias. conectado. Oye, Gonza, y otra pregunta. Con respecto a esta paciente, yo entiendo que esta es la siguiente. Se habían agotado las instancias como más ortopédicas, más como no cero invasivas en la práctica, así como lo más, por donde generalmente uno parte, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, descartaron en esta paciente en particular, que era mayor, no iniciar, por ejemplo, con algo mínimamente invasivo, considerando de que lo que se veía era mucho edema y que tal vez un lavado de esa articulación podría haber mejorado en una primera instancia, por ejemplo, la movilidad y el dolor? Porque yo entiendo que al final, en la práctica, ella lo que tenía era, aparte de esta patología articular, un dolor como secundario a este como proceso, a este proceso más profundo en el fondo. Con un input de dolor profundo genera este dolor secundario. Entonces, al eliminar el input de dolor profundo, debería haber bajado un poco la sintomatología. ¿Por qué lo descartaron en Tal un vez principio? no lo dije muy rápido, ¿ah? Pero ella estuvo en terapia tanto de artrocentesis, infiltraciones, Que habían hecho? kine, plano. Ella fue paciente de Cristian Donés mucho tiempo y ya Cristian le Se habían gustaba. agotado la instancia en el fondo. Claro, efectivamente. Entonces, pusimos en la balanza, la verdad. Un paciente hemos operado pacientes sobre 70, 75 años en hacerles, por ejemplo, discopexia. Cuando Ujú. el disco no está con perforaciones, tiene una forma adecuada, donde sabemos que efectivamente tenemos una posibilidad de reposicionarlo, lo hacemos. Pero en el caso de ella, tomamos los pros y contras de la historia que tenía para atrás versus su edad, su proyección para unos años más adelante. Y una de las cosas que nosotros hacemos constantemente es que todos los casos que operamos los discutimos entre todos y todos Claro. damos nuestra opinión al respecto. Y por lo tanto llevamos un consenso. Y ese consenso en el caso de ella fue principalmente mejorar su calidad de vida los próximos 10 años, que podría ser su meta de vida, entre comillas, según las estadísticas. Tenía 70 y algo cuando lo operé, sobre los 80, 85 años perfectamente. Y obviamente, si pensamos en hacer tratamientos que tal vez en ella, en este caso en particular, fuesen escalonado, me refiero a haber hecho una mastectomía primero o haber hecho, no sé, haber intentado una escopexia que sabíamos que el disco ya tenía alteraciones de forma. Íbamos a solamente a dilatar, llegar a este punto 1 o 2 años más. Y cuando tenemos un paciente añoso, 75, 77 años, 2 años sí efectivamente hacen una diferencia en el pronóstico que vamos a tener de un tipo de cirugía así. No, claro, pero es que aparte yo no te había escuchado Mm. la parte anterior, porque yo pensé que habían pasado desde, no sé, el plano al tiro a este manejo No, como no, no, no. más Fueron complejo. 3 a 4 años, como te decía, en terapias distintas hasta que recién llegó con nosotros. Claro. Sí, yo creo que en la práctica es como decís tú, o sea, el diagnóstico del paciente es lo importante. Y Por al final, eso, en por eso eso es donde... hice, perdona, por eso hice tanto hincapié en esa pregunta inicial.
qué es lo que le duele, qué es lo que le pasa, cuál es su impotencia al minuto de su vida, ¿cachai? Hay algunos que no pueden comer, otros que tienen dolor de cabeza, otros que eventualmente, qué sé yo, no pueden mascar un pedazo de un asado, no sé. Hay Eso distintas es lo que formas y importa, distintas, po. Claro. exactamente, que al ¿Qué final es es la para vida, ti, qué es para ti personalmente el éxito en el fondo en tu exactamente. terapia? O sea, puede ser de que uno pueda cuestionar, no sé, voy a inventar, en el último caso ya, pero no abre tanto la boca, pucha, pero es que tal vez el paciente hace 2 meses atrás en verdad no habría nada. Entonces, para ese paciente es un éxito terapéutico 100% porque puede volver a comer sin Exactamente. dolor, totalmente. Ese paciente está limitado básicamente porque tuvo radioterapia, todo Sí, el pues componente claro. muscular lateral desapareció, no había Claro, lo pared. que pasa es ¿Ah? que No. de repente uno ve así el cuadro, pues, y es tremendamente mucho más amplio, el mismo ambiente familiar y todo. Oye, Gonza, y así otra pregunta como ya entrando como en el terreno incómodo. ¿Cuánto sale aproximadamente un tratamiento de esto? ¿Entre cuánto fluctúa? Porque los pacientes lo preguntan, ¿cachai? O Por sea, supuesto, de repente tú le decías al paciente, no me refiero a los honorarios, me refiero no, así como una prótesis, ¿de qué valores estamos hablando? ¿El sistema Mira, público general lo no- cubre? ¿Hace esas cosas? ¿Tú ya, conocías el lenguaje de todo el sistema en el fondo? te cuento un poco. La verdad que en general sí hay eh, hay distintos sistemas. Nosotros en nuestro sistema de ejército efectivamente hemos logrado tener algunas coberturas de estos pacientes. La gran mayoría la hemos peleado y lo hemos logrado. En los sistemas como por ejemplo que tengo mi jefe Jaime Mayorga que trabaja en el Calbumaquena, ellos tienen mucho más recursos, por ejemplo, para poder acceder a tratamientos de gran envergadura y de un costo mayor. Me refiero básicamente, nosotros tenemos dos líneas de trabajo bien grandes en el recambio articular. Una son los Team J Concept de Biomed o Striker en general, que es la prótesis, digamos, de elite, por así decirlo, el Mercedes-Benz de las prótesis de los recambios articulares y que puede costar entre 20.000, $25.000 cada prótesis. ¿Ya? Eh, y obviamente no es la realidad de nosotros, no es la realidad de Chile. Claro. Y aun cuando, más que Chile, Sudamérica, porque justo tuve la oportunidad esta semana de estar ahí en ¿cómo se llama? Una conversación muy interesante con un colega de Brasil que compartimos algunas experiencias en casos como estos. Y ellos también usan mucho su industria personalizada, así como nosotros también. Y para nosotros la opción de las prótesis brasileras, tanto de distintas marcas, ahí tenemos dos casos, uno lo hicimos con Arfix, el otro está con CPMH, son industrias muy grandes y que de alguna forma dan seguridad y un respaldo para poder uno confiar, digamos, de que están haciendo una pega bien. Y ese costo aproximadamente tú tienes que pensar que en la fabricación y la puesta en tu casa no va a ser menos de 8 millones de pesos cada prótesis aproximadamente. Eso considerando nuestros impuestos y demás, pero aproximadamente ese es el costo entre 8 y 10 millones cada una. Hay que desarrollar mercado local. Absolutamente, y tenemos algunas empresas que hoy día están en eso. Están Yo creo, innovando en eso. yo creo que sí o sí es el camino. Sí, claro. O sea, yo creo que en gran medida, Ahora, perdona, este colega brasilero que estuvo, aun cuando el desarrollo brasilero es gigante por la cantidad de pacientes y personas que operan diariamente y que tienen un montón de empresas que generan esta industria, el costo también es alto para ellos. sí, claro, Entonces, no es que porque lo desarrollen ellos va a tener un costo es menor. más Ojalá barato. que en nuestra industria tengamos la posibilidad de que sí sea así. O sea, si podemos manufacturar en Chile, obviamente la idea es que sea el costo que nuestros pacientes puedan acceder más fácilmente. O sea, yo creo que acá los que van a lograr mover la varilla va a ser oncología. O sea, ese yo creo que es como sí o sí que va, porque por último, en TTM todavía podemos tener voces disidentes según el diagnóstico, si eso puede pasar, pero en casos oncológicos no tenía ninguna voz disidente. Entonces, por entrar por algún medio y lograr empezar a mover el mercado, sí, de todas maneras. Exacto. Gonza, también a Carmen Paz Caballero, trajiste ¿cómo se llama? Tu No, no son palos fanaticada. blancos, ¿ah? No son palos blancos. No. Los míos están Muchas escondidos, están ahí. felicitaciones, dice, gracias por desarrollar tan importante y valioso trabajo para la resolución de casos tan complejos. Mucho éxito en lo que sigan desarrollando.
Muchas gracias. Al parecer no hay más preguntas, Gonce, ya siendo las nueve Sí, diez ya. para que vayas Ya, a ya cumplir los con aburrí un rol. suficiente por hoy. No voy a tener que ir a cumplir con un rol familiar porque ya me retaron por interno. Ah, ya. Está bien, sí, puede ser. Así que, oye, te lo agradezco. En nombre de la sociedad, te damos las gracias. La verdad es que creo que es un tema, como conversábamos nosotros, no en pañales, pero todavía tiene su polémica en nuestra especialidad. Todavía hay voces muy disidentes, medianamente disidentes y nada disidentes. Entonces, todavía no existe un consenso con respecto a esto 100%, pero sí cada vez se está abriendo más la puerta de que hay casos que es la solución, o sea, sí o sí. Mira, Hace 10 años atrás tú me hubiesen preguntado, nadie te hubiese mandado un paciente así como de primera. Hace no, 10 años lógico. atrás, Y entonces, en ningún wow, caso es la primera opción. Como expliqué, hay un tema escalonado. Y hoy día, como te digo, cada vez más, nosotros llevamos una casuística más o menos de 8 o 9 pacientes ya. Y este año tenemos, por lo menos, si Dios quiere, unos 4 o 5 ya en proceso. Entonces, tenemos un número importante para nuestra realidad, que obviamente hay que adecuarse a lo que somos, y obviamente es un número importante dentro de la casuística de una patología como esta. es verdad. Doctor Martinovich, agradecida. Agradezco nuevamente a los auspiciadores, a Sebastián Jiménez, que nos dio todo el apoyo acá de Web Dental. Y esperamos encontrarnos en dos instancias siguientes. En la reunión de junio, que va a hablar la doctora Dayane Cosio de Brasil, de manejo de dolor con láser terapia, o sea, como en la implementación, que también es interesante porque en Brasil se utiliza mucho el láser, Gonza, para Sí. post intervenciones, de tal manera disminuir el dolor y el edema. Entonces ella nos va a conversar un poco de cómo lo están manejando allá y dejarlos, pero 100% invitados a nuestro congreso en conjunto con la Sociedad de Rayos, a desarrollarse el 23 y 24 de octubre. Segundo Congreso de Imaginología en TTM y DOF, está muy bueno, está con talleres, concurso de presentación de estudios, de póster y exponentes, pero muy, muy, muy interesantes. Así que todos cordialmente invitados. Gracias, doctor Martinovic. Espero nos No. veamos pronto y gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bienvenido a seguir trabajando en conjunto con todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos, que estén bien. Buenas Chao, noches. chao. Doce años informando a los dentistas de Chile y el mundo. Entrevistas, fotografías, sitio web de noticias, cursos, videos corporativos, simposios, periódico, impreso y digital. Cuando decimos que estamos en todas, es porque estamos en todas. Somos webdental.cl, el medio oficial de la odontología en Chile.